fuiste a Cuba como presidente de la federación y te de votaron boxeo, al a la primer vuelta. campeonato mundial de boxeo, donde Wilfredo Gómez ganó la medalla de oro. Cuando regresé a Puerto Rico, me despidieron de Guapa. ¿Por qué? Bueno, en aquel tiempo, en la mayoría de las agencias de publicidad estaban gerenciadas, si esa es la palabra correcta, por exiliados. El asunto de la cosa política estaba bien efervescente y tuve que salir corriendo. Me quedé sin trabajo, con 3 hijos en la universidad, y ahí es que caigo en la lucha libre, donde me hago un gran actor. Quizás sea la razón porque estoy aquí. ¿La lucha libre comienza en Puerto Rico cuándo? Bueno, yo entro en la lucha libre como en el 74. Ya antes habían habido compañías. A mí me lleva José Miguel Pérez. Claro, para mí fue un shock porque yo me gustaba el boxeo. La lucha libre, pues realmente es un espectáculo. Y era duro, ¿no? Y tengo que ser honrado. Pues había muy poca honestidad en las cosas que hacíamos. Pero había que buscarse un billete y actuarse bien. Pero en la lucha libre hay una técnica, ¿no?, que hay que dominar. Sí, 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 tengo que decir que los luchadores son unos grandes atletas y ellos se entrenan y brincan y saltan, pero todo no es que sea coreografiado, no. Lo que pasa es que el final ya está predeterminado. Pero ellos no coreografían, ellos saben, cuando aquel agarra a aquel que lo trae, él se deja ir para no lastimarse, ¿no? Y, o sea, ¿Se ensaya o no se ensaya? No, no se ensaya. Por eso pero es que digo sí que no es coreografiado. Pero cuando aquel lo agarra y la hace así, y el otro sabe. se deja ir, y el otro brinca, y realmente hay que tener una gran habilidad. No es fácil. Hay que, bueno, es lo hacen tan bien que la gente lo disfruta. Correcto. Como y convence a la y gente. Convence a la gente, sí. Es como el teatro. Es un arte, es un arte. Yo creo que sí. Hay que admirar a esos señores. Sí, correcto. Eso es cierto. Pero cuando tú hacías un programa como La Piña de los Teenagers, no dije nada. Es que se me olvidó ese, y fue que empecé. Eso fue para allá, para los años 59, por ahí. Ahí trabajaba con Eddie Miró, Cristóbal Berrío. Yo hacía los comerciales, se hacían en vivo. Me tenía que beber 4 Orange Crush y 4 Bidú Cola en una hora. Salí empachado. Un día en una de esas cosas, yo echaba dentro de una botella jugo de China. Y le digo a un tipo que está al lado, digo, oye, tengo que echarle jugo porque el diablo se bebe esto. Me dice, es bueno saberlo porque yo soy el ejecutivo de cuenta. Pero eso era una habilidad que tú tenías, primero con los autos y ahora con los... No, yo tropezaba. Los refrescos. Yo era como un elefante en una cristalería. Yo tumbaba estatuas por todos lados. Ricky, hablábamos antes de empezar esta conversación tú y yo en cámara sobre la llegada de la televisión a color, y en algunos países había ya televisión en color en Puerto Rico y en otros países no lo había. Sí, Puerto Rico. Y tú me contaste una anécdota de algo que sucedió en Venezuela. Estábamos transmitiendo una pelea de Samuel Serrano contra, ¿cómo era que se llamaba aquel venezolano? Creo que es de La Cruz. Bueno, el asunto es que yo estoy en Puerto La Cruz, Leonel Hernández, Puerto La Cruz era el lugar. Y la pelea iba por Telemundo, y yo llamo a Telemundo. Oye, dime cómo está la señal ahí. Me dice, todo está perfecto, el problema que tienes que ajustar el croma porque no se ve color. Y yo, pero ¿cómo que color? Me dice, esto se ve en blanco y negro. ¿Y cómo quieres verlo si aquí lo que hay es blanco y negro? O sea, en Telemundo no podían concebir que esto es en el año 70. 70, sí, por ahí. No había color en Venezuela. Claro, hay una explicación, porque yo pregunto todo, yo soy un presentado. Le digo, que es porque aquí no hay color. Me explicaron que era que Venezuela no había decidido qué formato a color
iba a utilizar. Si utilizaba el formato PAL, que es el formato que se usa en Europa, con un híbrido que hay en Brasil, sí. O usar el formato NTSC, que es el formato que se usa en Norteamérica, Canadá, Puerto Rico, etcétera. Y en ese tiempo, en lo que decidieron, se transmitía en blanco y negro. Cuando ya nosotros transmitíamos a color, aquí, de color tengo una anécdota interesante, ¿no? Telemundo empieza a anunciar que va a ser el primer canal a color. Y anuncia. Guapa trajo, Don Mon Quiñones compró un transmisor yo no sé dónde, trajo un gringo que se tomaba una botella de Don Q todas las noches, en lo que montaba ese embeleco. Y antes de que saliera, Guapa tiró en color. Cuando estaba en Puerto Tierra, Don Mon Quiñones. ¿Eso fue así? Sí, así fue. La primera vez que yo vi el color me quedé así. ¿Cómo es eso? Claro, cuando yo estudiaba en el colegio, en el 1954, un día ponen en el salón de actos un rótulo. Venga esta noche para que vea televisión. Y yo nunca había visto televisión. Y voy al... Pero sabía lo que era televisión. Pues sí sabía, pero nunca la había visto. Okay. Entonces, voy a ver mi televisión y prenden el televisor. Lo pusieron así en el escenario, todo el mundo mirando. Y yo fajo con mi televisor ahí. Y acá hay una lluvia. Entonces uno dice, es un circo. Y yo veía a los leones y veía a los elefantes. Y me dice uno, no hay elefantes. Pero eso no es un elefante, porque era una lluvia, no se veía nada. Pero había que ver televisión y yo veía elefantes y todo. En el colegio Mayagüez. Eso es como el cuento de, con una antena para ver aquí a Miami. La gala nueva del emperador, ¿no? Que todo el mundo veía el vestido que no existía, ¿no? Bueno, yo me recuerdo cuando la televisión empieza, el indio. En mi casa compraron un televisor, entonces lo ponían en el balcón y venían los vecinos, a las 5 de la tarde arrancaba la televisión. Y era el indio y música clásica, todo el mundo ahí. Se movió. Y no se movía nada el indio, porque era el patrón. Había gente que lo veía corriendo y veía vaqueros y veía cosas. No hay cosa más linda que la ilusión. Volvemos a la lucha libre, ¿no? Sí, como... Cuéntame de esa primera vez del videotape en Guapa. Compran una máquina de videotape en Guapa, la de 2 pulgadas, y por instrucciones yo creo que ya estaba Modesti, ¿sí? Modesti dice, hay que grabar toda la programación de Semana Santa. Entonces yo tenía ahí mi programa, el programa de Hoy en el Capitolio, y se graba. Yo nunca me había visto a mí. Tú fuiste el primero, sino uno de los primeros comentaristas de política. Yo fui el primer reportero de política que tuvo la televisión de Puerto Rico. Yo cubría el Capitolio. Y después la Fortaleza, donde no me dejaron entrar. Pero esos son otros 20 pesos. Entonces vamos al videotape. Entonces graban el programa y me voy a mi casa por la noche. Mi hijo Riquito, que está en el cielo, tenía como 6 años. Y, perdón. No, por favor. Nos colocamos, mi esposa, mi hijo y yo, a ver la televisión. Y de pronto sale el programa y salgo yo en la pantalla. Y yo creo que lo que mi hijo miraba la pantalla y me miraba a mí. Y yo nunca, fíjate, le pregunté qué pensaría en ese momento, ¿no? Una experiencia impactante, ¿no? Papita allí, porque él me veía todas las noches con mi esposa en el programa. Pero esa noche yo estaba acá. Ajá. Y también estaba allí. O sea que me imagino que debe haber sido una experiencia interesante. Esa fue la primera vez que se grabó en videotape en Guapa. Yo tengo la impresión que fue la primera vez que se grabó en Puerto Rico en videotape. Tengo la impresión. Y ese era el primer programa que se grabó. Sí. Y te voy a hacer una experiencia, a contar un cuento que no lo he hecho todavía. Guapa tiene un ingeniero que se llamaba Lijardi. Tú lo debes conocer, el flaco. Sí, seguro. Entonces llega a la televisión a colores. Entonces Guapa tiene un anuncio que decía, si usted no ve los colores bien, llame y dame el teléfono de Guapa.
Entonces nosotros por la noche, Jovi Pagán, Johnny Saez, agarrábamos el teléfono y llamábamos a Malijardi. Guapa, sí. Mire, le habla Pérez aquí, yo estoy llamando de Cagua. ¿Y qué le sucede? Que no veo colores. Entonces dice, ¿pero usted movió la antena? Sí, la moví. ¿Cómo la muevo? Sí, dele vuelta. Le estoy dando vuelta, pero no se ve todavía. Y dele vuelta para acá. Y entonces después que lo teníamos así, él decía, pero es que ¿cómo usted no ve colores? Y uno le decía, pero el televisor puede ser en blanco y negro. Oiga. Y eso era toda la noche. Hasta que una noche alguien me choteó y me agarró. Por poco me mata. Regresamos.